uno se siente contento. Yo me siento privilegiada hoy de tenerte aquí y de estar sentada al lado tuyo, Francisco. Sí, Erina, por el cariño que te tengo, no te voy a decir lo que te dije fuera del aire, pero gracias, ¿verdad? Francisco, justo hace 2 días se presentó la conclusión final del caso Odebrecht, correcto, es decir, los alegatos finales, quedó, como dicen los abogados, con fallo reservado. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Y esos posibles escenarios, a su vez, ¿qué dejan como vía? Sí, en 10 días exactamente se espera que se dicte el fallo en primer grado, es decir, que se emita la primera sentencia. Esa sentencia es pasible de ser recurrida en primer lugar en apelación y luego en casación, que serían los recursos abiertos en sede judicial. Eventualmente, si alguna de las partes no queda conforme con la decisión, podría también recurrirla en caso de que se verifique alguna violación a derechos fundamentales o alguna disposición constitucional en revisión de decisión constitucional ante esa sede. Entonces, te repito, primero en 10 días se produciría absolución o condena de esos imputados. Hay muchas expectativas, tanto en la aprobación. De unos o de otros, es decir, pueden haber algunos absueltos, claro, otros condenados. Condena o absolución no es un combo. No, claro que no. Con claro papi y refresco. Claro que no. Y hay muchas expectativas, tanto en la población, en los propios imputados, como en los órganos de persecución del delito. Pues ya que en este lapso tendremos finalmente esa decisión. Es cuestión de esperar. Que desde lo que se ha construido como presupuesto por parte del Ministerio Público, ¿tú entiendes que tiene viso de sostenibilidad para buscar una sentencia? Desde un punto de vista estrictamente técnico, sí. Entiendo que se vendió como un expediente muy fuerte y que creo que el desenvolvimiento del juicio ha permitido ver algunas debilidades. La verdad que no me atrevo a hacer un vaticinio, sería muy atrevido, ya que realmente no manejo el contenido, no me compete como abogado, es decir, no tengo acceso directo a los medios y elementos de prueba que conforman el expediente, así que estaría tocando como un músico malo de oído y no con la partitura, que es lo correcto para un músico profesional, que es lo que aspiro a ser. Bueno, eso yo no te lo acepto. Sí. Guandulito tocaba de oído. Y muy bien. Oiga, Francisco, sí, ¿verdad? La renuncia... Era esa no te la vamos a aceptar aquí. Un superdotado. La renuncia o, por decirlo así, la separación de 3 fiscales en la provincia de Santiago, que ha dado mucho de qué hablar. Dicen que se van a dedicar a sus temas personales. Algunos entienden que ha habido un tema de imposición de línea que no fue acatada, y otros entienden que quizás sean pasibles de investigación. Uno no sabe con cuál quedarse. Tú, como con lo que has manejado hasta hoy, que en ese papel, en el caso, por ejemplo, de un fiscal en un proceso tan activo como está teniendo ahora el Ministerio Público, y que actuaron en las primeras pesquisas, ¿cómo se debe de manejar esa parte? ¿Qué uno debe de entender? Sin duda que eso abre una bruma sobre todo lo que es esa investigación, que de hecho ya en cierto modo tiene cuestionamientos que ya podemos efectuar. Entonces, ese nuevo elemento sin duda que agrega a otro. Yo creo que el hecho, por ejemplo, de lo que sucedió con los hermanos Musa, que fue algo muy grave, que se presentaron, como se ha convertido en una costumbre en República Dominicana, se presentaron como ya culpables, se presentaron ante la opinión pública violando la Constitución y las leyes, en una condición de esposados, violentando esa presunción de inocencia, etcétera. Ya ese fue un primer elemento que llamó mi atención y debe llamar la atención de todos. Y ahora ese nuevo elemento de que 3 fiscales, supuestamente para dedicarse, como tú bien señalas, a actividades personales, renuncian en el marco de
de esa investigación es otro elemento que debe llamarnos la atención. Entonces, ahí en ese expediente creo que debemos darle seguimiento porque creo que seguirán surgiendo otros elementos que sin duda van a poner sobre el tapete nueva vez ese expediente, y no justamente por un desenlace o no favorable, sino por pequeñas ingredientes que van a poner cuestionamientos sobre el mismo. Adelante, no tengo una pregunta sobre ese tema. Hay algo a propósito de que Francisco siempre ha hablado aquí sobre el debido procedimiento. Y a propósito de ese caso, vimos varias situaciones. Una de ellas, que inmediatamente salió el caso, pues señalaban a una comunicadora y la ponían en el tapete y ante los medios como... Así como tú planteas, una acusada ya está vinculada directamente. Posteriormente, a los próximos días, vimos que la sacaron del expediente. Pero lo mismo y lo propio pasó con Héctor Acosta, senador de Monseñor Noel, donde lo entran en el caso y en las redes, en todos los medios, que circuló que, bueno, ya el Torito está vinculado al caso Falcón. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasa con esa gente? Aquí yo he dicho eso. O sea, ¿y ahora cómo le respondemos a eso? Porque para mucha gente, en este caso específico, esas dos personas siguen siendo eso que señaló el propio Ministerio Público. Sí, sin duda se viene relajando en República Dominicana con lo que es la imagen personal, con lo que es el derecho a la presunción de inocencia y al final con ese debido proceso. La verdad, mira, hay países que han decidido incluso adoptar leyes especiales para la protección de esa presunción de inocencia y para la protección del debido proceso como tal. Francia, por ejemplo, decidió asumir en su legislación una ley para proteger la actuación de los órganos de persecución del delito en esa primera fase investigativa. Entonces yo creo que al final, como va el desenvolvimiento de las cosas aquí en el país, como vemos que se ha convertido en una conducta recurrente, ya aquí a nadie le respetan, se supone que esa primera fase debe ser secreta, pero a cualquiera y que debe preservarse la imagen personal, pero sin embargo aquí ya eso es una conducta recurrente. Aquí presentar o no a cualquier persona como, ni siquiera como investigado, sino como un culpable, ya se filtra la información, se filtra cualquier indicio probatorio, que ni siquiera es un medio probatorio o elemento probatorio debidamente ratificado, certificado o autorizado por una autoridad judicial, pues simplemente eso se filtra, a usted lo presentan así, como una persona culpable, y esa es la imagen que finalmente queda. Y las autoridades no están respondiendo por esa situación, y vemos que por eso es que la conducta se ha convertido en recurrente. Yo creo que al final tendremos que como sociedad asumir ese tema, porque hoy son ellos, y mañana puede ser cualquiera de los que nos encontramos aquí, que simplemente por quizá ni siquiera hablar con una persona o conocerla, que fue por ejemplo, el caso que tú mencionas de Héctor Acosta, que ni siquiera tenía un vínculo real, sino que simplemente en una especie de triangulación, que un chofer, que esto y aquello, y ahí se vio señalado y mencionado en ese expediente, y eso es una conducta recurrente. Yo creo que todavía estamos a tiempo de que eso no salga de control, aunque estamos cerca ya de que se salga de control. Hay una frase que se le atribuía a Bertolt Brecht, pero que realmente era del pastor alemán Martin Niemöller, que dice aquello de que cuando vinieron por los judíos, yo no dije nada, sí. No vinieron porque por fulano, claro. yo no era judío. Cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie. Ya no quedaba nadie que dijera nada. Claro. Y digo esto porque evidentemente nunca es mal momento para hablar de esta situación y para denunciar esta situación. Pero es un tema que viene desde hace tiempo. Y es un tema que yo venía señalándolo, y lo digo sin ningún trazo de humildad, cuando la Procuraduría General de la República se dedicaba a hacer películas de acción, pero no era otra cosa, una película de acción. Nada más le faltaba la musicalización, en algunos casos creo que la tenía. Caso de Odebrecht, o sea, la hoy fiscal del distrito, mi amiga, estudió conmigo en la universidad,
salonazo, bien vestida, para allá a buscar a Víctor Villarrúa. Y la cámara y la vaina y los guardias, señora, acompáñeme. Usted está detenido. Perdón, ¿qué tiene que ver el salonazo? No, porque que se ve que era una vaina preparada. Okay. Que no es que diga que iba pasando una gente por ahí con un celular y lo grabó. No, que eran scripts. O sea, eran libretos preparados con producción de calidad cinematográfica. Digo, esa fiscal siempre anda de punta en blanco. No, pero tú sabes lo que yo me estoy refiriendo. Y la uso allá como ejemplo porque yo sé que ella conmigo no se va a ofender. No. Porque sabe que no es un tema personal contra ella, sino lo que era una política de Estado. Da pena decirlo, pero fue así. ¿Es así? Así se inauguró un modelo. No sé si específicamente en ese caso, pero ese caso quizá el más emblemático. Lo uso porque es el más emblemático. Sí. Se inauguró un modelo. Vimos a un Temo haciendo la señal del peace sign cuando iba entrando. Eso hasta anda por ahí en un sticker, en WhatsApp. Nosotros aquí en esta emisora fuimos el primer medio del país que dio la voz de alerta de lo que estaba sucediendo, porque por coincidencia venía yo bajando de mi casa y andaban las patrullas que fueron a buscar a Andrés Bautista, que vivía aquí a 2 esquinas de aquí, que vive aquí a cerquita. Y yo decía, mira, algo pasa en la ciudad, porque 6 de la mañana, camionetas van, suave. Esos vientos trajeron esta tempestad. ¿Entiendes? Entonces, lo digo porque, y hago referencia a Martin Niemöller, porque hoy, lamentablemente, quienes promovieron ese modelo están siendo víctimas de eso. Pero no solamente ellos, todos. Por lo que acaba de decir Francisco. La objetividad obliga a decirlo. Porque mañana, yo tengo un problema con una persona y esa persona me pone una querella y esa querella se hace pública y sea cierto o no. Ya tu imagen está afectada. Ya yo soy eso. Yo quiero en esa misma línea. Yo soy eso. En esa misma línea de lo que ustedes están discutiendo, hay otro tema. Yo sé que nunca se va a discutir, probablemente, pero así mismo como cuando... Pero tráelo a la mesa. No, lo voy a traer, pero yo sé que nadie le va a prestar mucha atención a esto que voy a decir. ¿Por qué? Voy allá, mira. Ay, no, pero ustedes van a entender por qué. Cuando pasó lo de los hermanos Musa, y sobre todo de la Catherine Musa, de Heidi, que fue candidata a diputada y toda la cosa, lo primero que empezó a circular fue la foto de ella con Gonzalo, la foto de ella con personalidades del Partido de la Liberación Dominicana, su arte de campaña. Claro. Y uno notó en ese tiempo, y yo hice el comentario aquí, y Ricardo me dijo que estaba, me acuerdo porque tuvimos un debate encendido ese día, uno ha notado que en otros casos que, por ejemplo, involucran al partido oficial, por ejemplo, los legisladores que están siendo investigados. O funcionarios designados, juramentados incluso. Exacto, se es muy cuidadoso de mencionar las siglas de ese partido, por ejemplo. Dicen, legisladores, ¿entiendes? Ahí están todos metidos. Sí. Pero si es una gente del PLD, que la foto que sale en la noticia es, por ejemplo, de esa persona con un dirigente del partido. O el arte de imagen, campaña. Claro, pero es que ahora, eso es cronológico. Míralo ahí. Igual míralo cuando ahí, como ya deja que ella termine mi punto. Podríamos llegar en algún momento, no solo con el tema de los partidos, pero de otras instituciones, a tener algún mecanismo jurídico que salvaguarde el derecho de la imagen de esa institución. Porque voy a poner un ejemplo, ahora tú puedes decir, no, que el PLD todo el mundo es tal cosa, pero en el PLD todo el mundo no es tal cosa, o en el PRM todo el mundo no es tal cosa, o por ejemplo, si usted quiere decir, vamos a salirnos de la política, porque un presidente de Acroarte, por decir que Emeline está aquí, no digo que haya pasado, pero porque un presidente de Acroarte, ahorita viene un presidente de Acroarte y se roba un dinero, vamos a decir que todos los cronistas de arte son ladrones, o sea... Y eso es una cosa que afecta la marca de una institución que es soporte de la democracia, que es un partido político. Entonces, podríamos llegar en algún momento, o existe algún mecanismo de que se pueda como
para corregir esto, porque yo podía decir, pero ven acá, yo soy del PLD, yo no soy ladrona, y ahí están diciendo que todos los PLDistas son ladrones, eso está atentando contra mí, porque yo soy del PLD y no soy ladrona. Sí. Yo creo que todo al final se encausa en lo que venía señalando, José Gregorio, y es en la preservación de la presunción de inocencia de la persona. Eso es lo importante al final. Esa es una consecuencia. Pero Francisco, el asunto es cuando se involucra a terceros. Es decir, yo soy amiga de Ricardo, entonces Ricardo sale involucrado en una cosa y cogen una foto de Ricardo y yo estoy metida en eso porque yo comparto una cabina con Ricardo hasta que se averigüe lo contrario, ¿entiendes? O sea, yo no tengo que ver con eso. Yo por eso te mencioné ahorita cómo se ha legislado fuera de aquí, por ejemplo en Francia, ese tema. Principalmente en esa fase investigativa y hasta tanto se presenta finalmente un acto conclusivo que es una acusación, pero es la consecuencia de esa violación que se viene haciendo ya sistemática. Tú sabes, discúlpame Francisco, pero es que hay un fallo de origen, por ejemplo lo hemos visto, me corrige con lo siguiente que voy a decir. Yo nunca, por lo menos en esta etapa, he escuchado al Ministerio Público decir supuestos. Nunca. Tienen prueba para esto, tienen prueba para aquello, tienen un expediente blindado. Y nunca he escuchado decir valorar el marco del juzgamiento a posterior. Bueno, entendemos que las pruebas que tenemos, cuando sean presentadas, tienen la suficiente fortaleza para merecer una sentencia. Ese tema está profundamente estudiado. Es un lenguaje bélico aplicado al ámbito judicial y jurisdiccional, que es propio del lawfare. Eso es una construcción que se ha asumido aquí en República Dominicana a partir, lamentablemente eso sí, José Gregorio viene a partir de esta designación del supuesto Ministerio Público Independiente, y no digo que sea directamente de la titular de la Procuraduría, que hasta donde ha demostrado es una persona garantista. Sin embargo, se ha asumido esa actitud bélica. Bueno, en el anterior también el Ministerio Público lo vimos. Pero no con el vedetismo de ahora. No es, como te señalo, no es el lenguaje bélico, no es esa actitud propia de la guerra, es decir, de pretender avasallar al contrario mediante el uso del lenguaje, de forma tal que se contamine todo el ambiente, empezando por los medios de comunicación. Eso, te repito, se encuentra ampliamente estudiado. Yo le iba a decir, Erinia, principalmente en Latinoamérica, que ha sido una conducta que en los últimos 10 años ha incluso servido para que incluso con ese mismo término de Ministerio Público Independiente se hayan incluso producido golpes de Estado desde los órganos persecutores. Le iba a decir, Erinia, que no era entrar en un debate, sino simplemente que eso es cronológico. Todos nuestros países populistas en la región tienen matiz político en persecución de corrupción administrativa. Politización de la política y politización de la justicia. Exactamente. Entonces, viceversa, si hubiese sido el PLD, el gobierno de turno, tal vez hace esa parafernalia contra el PRM. Si hubiese sido la Fuerza del Pueblo, tal vez la hace contra el PLD, y así sucesivamente. O sea, eso es lo que hay que buscar, como eliminarlo, esa politización de la justicia. Yo creo que la obligación de ustedes que son, es un reality show, que son comunicadores, y el mío desde la academia, desde el ejercicio, es prevenir que aquí no se repita lo que ha pasado en todos esos países. Te hablo de Perú, te hablo de Brasil, Colombia, Bolivia, donde la instrumentalización del derecho. De Nicaragua justicia, también. Nicaragua, por sí, Ortega igual, se ha encargado de. Ha sido una herramienta de persecución de oposición. De que eso no suceda aquí en República Dominicana. Repito, aquí estamos a tiempo de que todos de forma consciente nos demos cuenta de que eso no va a traer nada favorable a la estabilidad económica, social y política. Yo pienso que como observatorio con Perú no fuiste justo. No, en Perú sucedió parecido. En Perú, pero han sido más coherentes en temas que ellos han planteado, y hemos visto figuras importantes que luego de acusadas han tenido que salir. En Perú, lo que han tenido a su favor es que tienen un sistema constitucional y un sistema de justicia lo suficientemente fuerte. Exacto. Para que quizás no lleguen las consecuencias a últimas instancias. Es decir, que se pueda preservar el ordenamiento. Pero sin duda que se han producido momentos de inestabilidad
generados en el uso de la justicia, y a eso básicamente me refiero. Entonces, en el marco de esto también ahora se viene promoviendo una reforma constitucional, que no sé si tengamos tiempo para tratarla ahora, pero que también de algún modo u otro va a incidir o pretende incidir sobre este tema. Entonces, para la semana que viene. Sí. No, pero tú sabes que ese análisis, excelente análisis que tú acabas de hacer antes de irnos a la pausa, es lo que provoca que se ponga en tela de juicio la transparencia y la imparcialidad de la justicia. Porque por la misma parafernalia y ese reality show se obvian procesos que es lo que compete, y al final dicen, no, él lo vio, o sea, le vulneró los derechos a un imputado o a alguien que estuvo vinculado, y en buen dominicano, dale para allá, que están toditos en el mismo paquete. Se supone, antes de terminar, se supone que los jueces se deben únicamente al derecho, es decir, que el único parámetro de juzgamiento o para impartir justicia debe ser el ordenamiento jurídico. Sin embargo, yo que vengo sudando la toga en los tribunales, puedo decirte a ti que hoy por hoy... Está despeñada tuya ya. No, todavía. Todavía aguanta. Que es una señal. Lo que sí te puedo decir que hay factores externos y ajenos al derecho que tienen a los jueces con el lomo encorvado. Los jueces se encuentran doblegados a muchos factores, entre ellos sus aspiraciones a llegar a altas cortes, la mediatización de los procesos, entre otras, que lo menos que se viene impartiendo en los tribunales muchas veces derecho común. Que eso es un buen tema para también debatirlo solamente. Bueno, pero vámonos señora, a la pausa, porque no hemos escuchado a la gente. Gracias. Un placer y un honor por acompañarnos, Francisco. Mira, aquí te mandan saludos, Topi. Vámonos a la pausa. La Super 7, la radio que marca tendencias.